Ya, sí. Yo le hago clases a la sección de Viña de quinto y a veces nos turnamos con Alfredo para hacer algunas clases dependiendo de los temas o si esperamos que haya algún tipo de profundidad distinta a la que le puedan dar los ayudantes. Bueno, además yo no tengo ayudante, tengo ayudante corrector nomás, pero esa es mi sección. Somos pocos. Hoy día la agenda es presentarles primero la tarea que tienen que hacer, el taller número 2, porque el taller número 1 consiste en entregar las minutas de las charlas de expertos y luego de eso, y que no tengan ninguna duda, vamos a ver un ejemplo de enfoque de TAF o de Mannheim. ¿Ya? Si tienen alguna duda, me levantan la mano. Profe, es que yo llegué atrasado, tengo todas las dudas. Hola, profe. Hola. No, yo acabo de empezar a hablar, así que no te preocupes. Solo dije que me llamaba Rosemary Plancer y que íbamos a ver ¿cómo son esto? La tarea, el taller, y vamos a hacer un ejemplo de TAF o modelo de imagen. Así que no te has perdido de nada. Gracias. Ya. Se supone que están viendo mi página Word, ¿no? ¿Una Sí se página ve. Word? Ya. La idea del taller, que es el número 2, como les decía, el número 1 es la entrega de las minutas a lo largo del semestre, mientras se hagan las presentaciones de los expertos. La fecha de presentación es la próxima semana y la fecha de entrega de las presentaciones es el día anterior y se las tienen que entregar, ahí no estoy muy segura si a Alfredo o a mí, pero supongo que a mí, para que yo se las haga llegar al ayudante. Ay, voy a agregar mi correo. Eh, En todo caso, debiera haber una sección en webcursos que puedan entregar sus tareas y de vuelta de correo debieran ser asignadas las comunas que van a tener que trabajar. Bueno, me estoy adelantando. Ya. ¿En qué va a consistir la tarea? Es en revisar y comparar los resultados de las encuestas de origen-destino de viajes de Santiago de los años 2001, que es la penúltima, o la 2006 según corresponda, porque esto fue como el censo, el mejor censo de la vida, que no estuvo muy bueno, así que hicieron una actualización en el 2006 y el 2012, que es donde se hicieron encuestas de movilidad y donde la mayoría de las regiones tienen nuevos elementos, nueva información. La idea es que se agrupen en grupos, en la redundancia, de 4 integrantes, y los 4 integrantes pueden elegirse entre ustedes, digamos, no los vamos a obligar a nada. La idea es que nos vayan contando quiénes van a ser los grupos para poder asignarles las comunas de próximo 16 de agosto. En caso de... Y las exposiciones van a ser la próxima auxiliar. Y como son varios, si no alcanzamos, vamos a... Las auxiliares van a hacer en horario de cátedra siguiente. La idea es que
de esta exposición, expongan los 4 alumnos un pedacito y que la presentación completa no debe superar los 10 minutos. Esto es bien estricto, bueno, más o menos estricto, o sea, no les va a sobrar tiempo porque es harta información, pero tampoco es que la idea es que se extiendan demasiado, dado que como son hartos alumnos, debieran haber muchos grupos. Como les dije, las presentaciones deben ser entregadas a través de la plataforma WebC antes de iniciar la clase auxiliar del día jueves a las, no, ustedes tienen, sí, a las 18:30. A cada grupo se le asignarán las 2 comunas que serán comunas de referencia para centrar el análisis. Las fuentes de información que van a tener es, por un lado, el sitio web de la SECTRA, de la Secretaría de Planificación de Transporte, y por otro lado, en específico, donde están las encuestas de movilidad que se hicieron por región y que ahí debiera estar la de la región metropolitana. Y también pueden tener otras fuentes como informes de la biblioteca de SECTRA. También pueden complementar la información, y la idea es que sea así, que no sea solo un copy-paste de los informes, con reportes de prensa o informes que ayuden a su análisis. Por ejemplo, si hay algún proyecto emblemático que quieran introducir al análisis, o hay cierto problema en la movilidad que sea como relevante. La idea es que construyan un informe que le permita a los otros alumnos entender bien cómo se produce el transporte dentro de las comunas que les va a tocar, cómo se relacionan estas comunas con el resto de la región metropolitana, y cómo se analizan los viajes, y en el fondo que tengan eh, información y datos relevantes para hacer los análisis. ¿Ya? Como es un análisis staff, lo primero que tienen que hacer es describir el sistema de transporte y actividades, y obviamente ahí van a tener que ocupar información adicional a la que se da en las encuestas de movilidad de SECTRA. Ahí tienen que fijarse si hay líneas de metro, cuántas líneas de red hay, eh, ejemplos como tasa de motorización, número de viajes, tipos de viaje, etcétera. Hay toda la información que sea útil y relevante. Las preguntas que van a tener que responder, y que en eso se va a centrar en el fondo la presentación y la evaluación. Ay, me duele el cuellito. La pregunta 1 es describir, caracterizar y presentar y contextualizar el sistema de actividades de las comunas asignadas y su relación con el sistema de actividades de la región metropolitana. Puede que en las comunas, por ejemplo, haya mucha actividad académica o mucha actividad industrial, o sea, evidentemente residencial. Entonces ahí tienen que ver qué relación tienen con las otras comunas, si son comunas dormitorios, si son comunas que evidentemente de oficinas o industriales, etcétera. Si tienen alguna duda me van comentando o me van subiendo la manito o me van hablando por el chat. La segunda pregunta o el segundo tema que tienen que abordar es describir el sistema de transporte, y en ese caso tienen que utilizar la información relacionada con red y metro y la vialidad que compone el sistema. Si bien no hemos
caracterizados los tipos de vías en troncales, colectoras, autopistas. Ustedes tienen más o menos la noción de que, o sea, de qué es una autopista urbana, que son calles relevantes, si en general hay buena accesibilidad al transporte público, etc. La tercera pregunta, ahí ya empezamos con la comparación entre la información de los años 2001 y 2012, o 2006, dependiendo de cuán eh, actualizada esté la información. Y la idea es que ahí vean la información de número de hogares y tasa de motorización principalmente, y vean cómo varía dentro de este periodo. Algunas de las preguntas que pueden responderse son cuáles son las comunas que tienen un mayor crecimiento o decrecimiento de estas variables, cómo es el caso particular de las dos comunas que le fueron asignadas, una comparación entre ellas y con una respuesta general comparado con el resto de la región metropolitana. Eso tiene que ver también con la pregunta 4, que dice cómo ha variado. Alguien me escribió en el chat. Martín Vega está pasando su anuncio de utilidad pública, si alguien quiere sumarse a su grupo. ¿En qué iba yo? Ya. En el número 4, en que cómo ha variado las comunas que tienen el mayor crecimiento y decrecimiento en el número de hogares y tasa de motorización dentro de la región metropolitana, que puede o no ser de las comunas que les tocaron por analizar, y si existe alguna relación con las dos comunas que les fueron asignadas. La pregunta 5 es elaborar al menos una razón que a su juicio explicaría la variación que se observa entre los modos de bus y auto. Entre la información que van a obtener de las encuestas de movilidad, van a tener eh, la, la diferencia de modos, la partición modal entre modos que existe dentro de la comuna, y la idea es que se tiren ahí un speech acerca de por qué ha variado la partición modal dentro de esos años y cuáles podrían ser las causas y los efectos. La pregunta 6, ¿cuáles son los propósitos que generan más viajes? Considerando que los propósitos que hemos considerado en clase son propósitos de viaje de estudio, de trabajo, de compras, de otros. Y no sé si hay más detalle dentro de la encuesta de movilidad. Finalmente, la pregunta 7 es ¿dónde se atraen más viajes? Esto es a nivel metropolitano, pero la idea es que hagan un paralelo con las comunas que les fueron asignadas. Por ejemplo, si dentro de las comunas que les fueron asignadas se atraen más viajes a otras comunas, explicar por qué podría ser, por ejemplo, si son comunas adyacentes o son comunas centrales o comunas dormitorio, etcétera. ¿Qué criterios se van a utilizar para evaluar? Primero, la calidad de la respuesta y el desarrollo de cada pregunta. Si bien tenemos poco tiempo para desarrollar, la idea es que sean concisos y directos con cada pregunta. Y ojalá vayan punteando las respuestas. O sea, no nos sirve un relato que cumpla todo, digamos, pero uno que tenga que estar sacando la información de a pedacito. ¿Para cuándo es? Está arriba, es para la próxima semana. Hay que entregar las presentaciones y
en esa clase van a empezar a hacer las presentaciones y los cursos. No, me parece que no hay grupo de WhatsApp, pero pueden comunicarse a través del web curso. A no ser que alguien quiera hacer un grupo de WhatsApp, pero ustedes son hartos, creo. Creo que es más fácil que se comuniquen por el web cursos, a menos que no quieran que yo me entere o que Alfredo se entere. Eh, bueno, ahí pónganse de acuerdo en el chat si es que quieren eh, hacer un grupo de WhatsApp. De todas maneras, voy a dejar el chat guardado por si alguien lo quiere consultar después. Ya. Seguimos con los criterios de evaluación. Primero va a ser la calidad de la respuesta y el desarrollo de cada pregunta. Segundo, la claridad de la exposición. Se valora la preparación, la no improvisación y el respeto del tiempo. Obviamente no queremos que lean, sino que presenten específicamente. No queremos que sea una lectura de un párrafo, sino que sea una explicación más bien de la información que están presentando en la diapositiva. Tienen que participar todos los integrantes y debe haber coherencia y coordinación entre lo que cada uno exponga. O sea, tienen que haberse puesto de acuerdo en qué va a exponer cada uno y que estén de acuerdo con el tipo de información que van a entregar. Por último, se va a evaluar la calidad gráfica de la presentación. No se espera que hagan un video ni un trabajo de edición de diseñador con Flash y no sé qué, pero tampoco una hoja en blanco. O sea, la idea es que que sea fácil de mirar y que tenga coherencia con el speech que van a dar de la información entregada. Yo creo que puedo subir una presentación, voy a hablar con Alfredo, pero voy a subir una presentación eh, para, ¿cómo es esto? Para que vean algún ejemplo. No sé si alcanzo a subir un video porque son muy pesados. La inscripción la van a hacer en grupos de 4 alumnos, como les había comentado, y a vuelta de correo les voy a contestar qué dos comunas se van a utilizar como fuente de análisis. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Supongo que a esta altura del semestre no tienen mucha pega, así que no les va a ser tan difícil hacerlo en una semana. Pero es más o menos rápido si es que tienen en cuenta bien los datos que hay que sacar de las encuestas eh, y el tipo de comparación que hay que hacer. ¿Ya? En todo caso, este enunciado también lo voy a subir al web curso por si tienen alguna duda. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Puedo pasar entonces al siguiente. Voy a cerrar esto. Espero que no salga nada raro. Y voy a compartir la presentación del ejercicio que vamos a hacer ahora.
este es el enunciado de la ayudantía. Tenemos 40 minutos. La idea es que hagamos un análisis staff de un proyecto que en este caso es la disposición de ejes ambientales en Santiago, que se iban a implementar en episodios críticos en la calidad del aire. Y la idea es que vayan complementando sus respuestas con la información que ustedes manejen y fuentes de internet. La idea es que sea de lo más interactivo posible. Ustedes pueden ir buscando en internet información acerca de esta medida. Ahí yo puse una lectura inicial que espero que la hayan podido ver. Si no, la vamos a ver ahora, si es que esta cosa me deja. No me deja. Ya, ahí ven en la página del Ministerio de Medio Ambiente, donde se explica un poco qué son los ejes ambientales, que van a, que sí, ahora todavía se van a implementar en los días de preemergencia y emergencia ambiental. Son 6 y se van a implementar entre las 7:30 y las 10 horas en la punta mañana y entre las 5 y las 21 horas en la punta tarde. Y rigen desde el 2 de mayo hasta el 31 de agosto. Los ejes ambientales son 6. Nos vamos a centrar en los leones para hacer el análisis, pero está los leones entre Sucre y entre Sucre y Providencia y entre Lota y Sucre de vuelta, digamos. Matucana, Chacabuco, Vicuña Maquena, San Diego y Nataniel. ¿Ya? El objetivo de este proyecto era facilitar el desplazamiento del transporte público durante los días de preemergencia o emergencia ambiental. Y bueno, ahí está definido de nuevo los tramos donde se van a definir los horarios, donde van a funcionar estos ejes. Y más abajo debiera estar que la idea de este proyecto es que los buses aumenten su velocidad, que los vehículos se desplacen por vías alternativas y y obviamente hay multas asociadas a los vehículos particulares en esos tramos y en ese horario definido. ¿Ya? Entonces, teniendo en cuenta esa información, ahora me voy a la presentación. Si les tocó a alguno, o sea, ¿tienen conciencia de que habían ejes ambientales? ¿Algunos le sacaron algún parte en algún eje ambiental? ¿Tuvo que esquivar un eje ambiental? Profe, no entiendo qué es eje ambiental. Un eje ambiental es un tramo de vía que, a ver, por ejemplo, en Los Leones
se hizo desde Providencia hasta Sucre, donde solamente van a circular buses del transporte público. Y todos los otros, taxis y taxis colectivos. Todo el resto, o vehículos livianos en general, está prohibido su uso. Y la idea es que si se tienen que meter a un eje ambiental porque tienen, no sé, tienen que ir a una dirección en Los Leones, algo, o, o viven en Los Leones y tienen que pasar, la idea es que no vayan más allá de 2 cuadras, no lo utilicen más allá de 2 cuadras porque si no los van a multar con parte de empadronado. ¿Sí? Ya entiendo, muchas gracias. Ya. Entonces, ahora que tenemos los ejes ambientales y vemos que están distribuidos en... Tengo tanta ventana abierta. Ya, ahí sí. Ya. La idea entonces es, bueno, ahí tienen algo más de información acerca del proyecto y la idea es que hagamos un análisis de Mannheim o de TAF, y para eso vamos a contestar una serie de preguntas. En la prueba, cuando les hagamos, porque va a haber un análisis TAF, la idea es que les vamos a dar un proyecto y la idea es que ustedes busquen información acerca de ese proyecto y además del sistema de actividades y el sistema de transporte. En este caso, por ejemplo, el sistema de actividades, o sea, el rango que ocupa esta medida, dado que son 6 ejes, que los voy a mostrar en el plano, ahí está, donde van a restringir 23 usos de calle, donde van a ser vías exclusivas para buses y taxis. Esto supone una intervención mayor y un efecto en el largo plazo del sistema de actividades, pero también en los flujos. Y eso es lo que vamos a revisar ahora. Cuando les pidamos que describan el sistema de actividades en el que se implementa el proyecto de actividades asignado, deben al menos poner 2 fuentes de información que aporten antecedentes diferentes, las cuales deben citar. O sea, no se trata de hacer un copy-paste, sino de deglutir la información y entregarla masticada. Pueden incluir imágenes, gráficos o tablas. ¿Qué información se les ocurre que debiera ir en este sistema de actividades para hacer una buena descripción del sistema donde estamos inmersos? Lucas. ¿Lucas? Sí, profe. ¿Yo? Sí. O... Sí. Sergio, ¿me levantaste la manito para contestar? Ya. Te salvaste, Lucas, O sea, ¿no? si Lucas quiere contestar, no sé. Lucas, contesta y después tú Yo sigo pensando, continúa. profe. Quiere Sergio nada más. Ya, dale, Sergio. No te vas a salvar, Lucas, así que Si una la zona próxima. residencial, si es comercial, si es que hay colegios cerca, plaza, si es que una zona donde hay municipalidades, todo eso debe ser en el tema de la actividad, ¿o no? Claro, pero cuando estamos hablando de una zona metropolitana, la escala obviamente, o sea,
estamos hablando de una escala metropolitana, pero podríamos centrarnos, por ejemplo, en esta que yo puse, que es el eje ambiental de Vicuña Maquena, que está entre Barón Pierre de Coubertin y Alameda. Entonces, Y se ahí, podría claro, ver como ¿sí? si hay comercio y a qué hora hay comercio, Claro. o si es que hay colegio. Por ejemplo, acá tenemos estaciones de metro también. Bueno, eso ya voy a ir con el sistema de transporte, pero son, Hay hospitales también, creo, ¿no? hay un hospital ahí, está el Hospital Salvador y está la Posta Central y está la Clínica de la Católica también. Entonces, ese es el tipo de información que necesitamos tener en cuenta para describir el sistema de actividades. Obviamente podrían, por ejemplo, poner una foto de Map City o de Google Maps. Map City, qué antiguo. Me cayó el carnet. Lo voy a ir a recoger. Un- un, eh, una foto de Google Maps o de las páginas amarillas. No, alguna foto o algún criterio que nos muestre dónde, algún listado que nos muestre el tipo de actividades que se realizan en el entorno de este eje. Profe, ¿Sí? y esas actividades pueden contar como, por ejemplo, las transacciones monetarias relacionadas al transporte en cada zona. O sea, por ejemplo, que tanto se ocupa el transporte público en tal comuna, información así puede ser relevante. Sí, cuando primero describimos el sistema de actividades y después definimos el sistema de transporte. Y ahí en la definición del sistema de transporte va a ser importante qué tipo de líneas hay, si hay, se ocupan metros, se ocupan colectivos, se ocupan otro tipo de transporte colectivo. Y yo creo que hay información de cuántas, si hay una estación intermodal, por ejemplo, hay información de cuántas transacciones se llevan a cabo en esa área o en algún punto modal relevante. ¿Qué otra característica debiera tener este análisis, esta descripción del sistema de transportes, Lucas? Los tiempos de espera relacionados a cada sector. Pero Quieren ver eso. antes de eso tenemos que saber por dónde nos movemos, ¿cierto? La característica socioeconómica. Antes de eso. No, está bien. Sí, pero la idea es que ahí analicen si hay autopistas, si hay, por ejemplo, vías exclusivas, calles peatonales, de manera de saber cómo se comporta el transporte urbano, porque las características que tú nombras, que son como el tiempo de espera o el tiempo de acceso, van a tener que ser, o sea, son variables que vamos a tener que tener en claro, pero que la vamos a ocupar más adelante cuando hagamos el análisis de el proyecto en sí, cómo influye en esas variables el proyecto, ¿ya? Entonces, después de escribir el sistema de actividades, lo que vamos a hacer, bueno, hay un hint la idea es que describan el sistema en el que se prevé el proyecto del transporte asignado. Para este caso estamos viendo el caso de Vicuña Maquena y en ese caso hay paradas de bus, hay paradas de metro, hay colectivos, hay taxis que se meten entre medio, hay hartos peatones. ¿Qué más? ¿Qué más?
hay harta gente que va como trabajo, estudio y con propósito de trámites de salud, como decían, que habían hartas instituciones como hospitales y clínicas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Verdaderamente soluciona el tema de los ejes ambientales si pasan los taxis? Pensando en que justamente los taxis son los que atrofian el sistema de buses. En este caso, me parece que no. Eh, lo que pasa es que ahí se confunde el hecho de que pasen, o sea, es difícil comprobar que son taxis que van ocupados, porque la idea es que si fueran taxis que van ocupados, la gente que elija esos taxis tenga la posibilidad de ocupar esos ejes y andar más rápido. Pero lo que Claro, pasa al final es que los taxis desocupados se comen esa vialidad que queda como ociosa y no. De ahí sí. vamos a ver los ejemplos eh, de cuáles son los efectos de la medida. Gracias. Ya. Bueno, en coherencia con la respuesta anterior, eh, eso se me quedó de la otra, eso más particularmente eso no lo pesqué. Se me quedó de la presentación anterior. Pero la idea es que busquen el tipo de vías y calles y usuarios que pueden verse perjudicados o bendecidos por esta medida. Los ejemplos de datos que podrían ser relevantes son los kilómetros de vialidad urbana que se está interviniendo, la cantidad de vehículos que se espera que salgan, y la cantidad de sanciones de ley de tránsito que se espera entregar comparado con con la situación en situación base, digamos. ¿Cuáles son los cambios en los patrones de viajes, flujos o resultados directos o inmediatos que se podrían generar a causa del proyecto? Manuel, Manuel Sierra, ¿estás por ahí? Sí, a ver, que estaba distraído, disculpe. Te repito la pregunta. Ya. Ya, sí tienes claro que el proyecto que estamos analizando, ¿cierto? Sí, eso Ya. sí. Entonces, pensando en que esas vías ahora van a ser utilizadas solo por transporte público o taxi ocupado, Ujú. ¿qué se podía esperar con los patrones de viajes y flujos en forma directa o inmediata con este proyecto? Que sea más expedito como, o sea, que no hayan tantos tacos, por decirlo así, para el transporte público, que las calles estén más despejadas. Claro, que las vías estas estén más despejadas, pero ¿qué pasa con los flujos que antes Claro, utilizaban habría un esta vía? atochamiento en las otras calles, las alternativas, ¿o no? Porque Ujú. los automovilistas que estaban por esas pasan por las otras. Claro, pero además podría, por ejemplo, o sea, no es en un plazo acotado, seguramente no van a cambiar sus destinos, pero Ujú. pueden que cambien su ruta. Y eso significa que movemos la congestión de un lado a otro. Claro. Em, ¿Qué otro tipo en los flujos de peatones, por ejemplo? ¿Qué uno podría esperar de una medida como esta? Si hay gente que antes tomaba el auto, o sea, esto es en el mundo feliz, ¿eh? Pero si hay gente que usaba el auto y dice, uy, pero si me voy en bus, ahora me demoro menos, O sea, si fuera así, estarían en el transporte público, claro. pero eh, no pasa eso en la práctica. claro, ese es el mejor de los mundos. Es Claro. nuestro,
nuestro punto feliz. Patrones de viaje en términos de origen-destino, es difícil que haya en este sentido porque ¿cómo se llama esto? Obviamente la gente, no sé, si se va a su trabajo, no va a cambiar de trabajo porque hay una vía exclusiva. Seguramente va a cambiar su ruta y van a haber tiempo, o sea, además que tenemos que considerar que estos ejes ambientales están considerados solo para los días de emergencia y preemergencia. Entonces tampoco como que la gente se alcanza a acostumbrar a este tipo de cambio. Entonces medio caótico el cambio directo o sea, el cambio de un día a otro, más que hay gente que no se entera, que anda igual. Como que lo más probable es que aumenten las sanciones en la primera, la segunda la gente aprende y se cuida más. Profe, yo tengo una consulta. Dime. Con este proyecto salía que las multas llegaban hasta el 1,5 UTM. ¿Sí? ¿Cómo es como el criterio de sancionar a las personas? ¿Porque va por comuna o...? No, el criterio es si anduviste más de 2 cuadras por un eje ambiental, te sacan la multa, que son multas empadronadas, que en el fondo tienen cámaras y si pasaste 2 intersecciones continuas y a la tercera no te desviaste, te sacan el parte y el parte queda, te llega a la casa. Ah, ya. Pero es igual para todas las comunas, o sea, no hay diferenciación en ese sentido. Da lo mismo Gracias. que te saques en Los Leones o en Vicuña Maquena. Claro. Esto es un poco lo que veíamos eh, del, del poco, de la poca varianza que tuvo si vemos en, a nivel de velocidad del sistema, vemos que incluso en la punta mañana, o sea, en la emergencia del 22 de julio, se me perdió el mouse. Ahí está. En la emergencia del 22 de julio, que en la punta mañana, que la velocidad era, no sé, digamos 18, y acá en la emergencia del 22 de junio, en el eje ambiental, la velocidad fue un poquito menor. O sea, comparado con el sistema, acá por ejemplo en la punta tarde, en la base, la velocidad promedio es un poquito más de 16 y con la velocidad de los ejes ambientales esa velocidad disminuye a casi 15. O sea, ahí vemos el poco impacto que tiene en el fondo en las velocidades. Son los taxis, profe. Sí, eso puede ser una de las buenas razones de por qué no resultaron. Pero después de hacer ese análisis de ex ante y ex post de la medida, ahí vemos, eso es un recorte de... ¿Por qué siempre me molesta esta cosa? Ya, aquí tenemos una nota de prensa donde dice que un total de 191 vehículos particulares fueron multados durante la hora peak matutina en este martes por cumplir la restricción vehicular durante la segunda preemergencia
vehicular, que igual es poco. O sea, uno sabe que cuando anda en emergencia, uno ve las patentes y ve harto más que 190 vehículos particulares de los que se han multado. Y después explican, digamos, el efecto de las vías ambientales. El flujo de los buses de Transantiago aumentó un 45% en promedio respecto a un día normal. Eso también explica el hecho de que no aumenten las velocidades, porque lo que se hizo fue aumentar los flujos de transporte público, esperando naifmente que la gente se transportara en transporte público y se bajara del auto. Y en la punta tarde ya ahí se anotaron más multas y por no respetar la restricción vehicular, pero solo no respetar la restricción vehicular no hay información acerca de cuántos no respetaron los ejes ambientales. Entonces, ¿cómo se podrían ver afectados los sistemas de transporte y actividades a partir de los flujos resultantes descritos por la pregunta anterior y con el proyecto en general? Vamos a invitar a participar. Eso es como cuando todos agachan la cabeza, pero aquí no pueden. David. David. David, ¿estás ahí o te vas a ganar una estrellita negra? Camila. Camila Márquez. Hoy los tengo a todos pillados ya que me dejaron el Zoom encendido. María Jesús. Hola, profe. Hola. ¿Me puedes ayudar con esta pregunta? Que en el fondo es como un resumen de lo que hemos visto, de cómo se podría haber afectado, o sea, primero, cómo se podría haber afectado el sistema de transporte con la medida que estábamos viendo. No sé, encuentro que le afectaría negativamente a los autos pequeños, Ujú, particulares, porque tendrían que cambiar su ruta, que no sé, que usan diariamente, ujú. y Y, quizá eso implica una pérdida de tiempo en ellos. sí, y en cuanto al transporte público. Lo beneficiaría, porque como se mostró en la diapo anterior, ¿Mm? aumentó harto el flujo de buses, yo creo, Sí, y le sirve a la gente. claro, ese es en el supuesto que la gente se cambia en el corto plazo, pero podría elegir, no sé, si en una emergencia ambiental se pegó un medio taco en auto, a lo mejor podría, y vio que los buses pasaban rápido, lo más probable es que tome un taxi y se vaya por la vía exclusiva en taxi, aprovechando que pueden utilizarla. Pero siendo políticamente correcto y políticamente y analíticamente correcto, debiera ser que si analizamos, por ejemplo, la tecnología, eh, van a aparecer cámaras nuevas y van a aparecer nuevas formas de tomar partes. Las redes no se, si bien no hay nuevas infraestructuras, sí se cambia su uso, los vehículos van a seguir siendo los mismos, las políticas siguen siendo las mismas de regulación y las regulaciones también van a seguir siendo las mismas, salvo que en el caso de las vías exclusivas van a tener
restricciones de circulación. Las condiciones operacionales nuevamente van a ser las mismas, y los modos por esas vías pueden variar o sea, van a variar desde un mix de flujos de buses y autos particulares, colectivos. Otra cosa que era que las motos estaban prohibidas en estos ejes, que también puede ser un elemento a tener en cuenta dado el aumento explosivo de la utilización de motos. ¿Profe? ¿Sí? Con tecnología estaría o sea, ¿sería parte del sistema de transporte las cámaras para hacerlos parte empoderado? Sí, sí, Muchas gracias. efectivamente sería parte de eso. El sistema de actividades, bueno, como hablamos, la localización, poco yo creo que se va, en el corto plazo se va, y en el largo plazo también, porque no es un aliciente, salvo que uno viva en Los Leones y le toque cambiarse cada 2 cuadras de pista para que no lo sancionen. En la población no hay cambio, en la población, en la movilidad se supone que hay un mejoramiento en la movilidad a las personas que ocupan transporte público. En accesibilidad no hay cambios en el tipo de paraderos no hay como servicios de acercamiento a estas vías, entonces tampoco hay cambios en la accesibilidad, en el ingreso tampoco, en la estructura industrial tampoco, y en la ciudad en general no, salvo un caos vial en las mañanas y en las tardes. En términos de flujo, los orígenes y destinos es poco probable que se cambien, pero sí las rutas, obviamente. Las personas que antes utilizaban estas vías exclusivas van a tener que rerutearse por otras vías, por lo que los volúmenes de tráfico van a variar de una vía a otra. Los pasajeros, puede que aumente el número de pasajeros en transporte público. Las velocidades, ahí vamos a tener un trade-off entre el aumento de velocidades en los ejes ambientales y en los ejes que son colindantes. En los tiempos, se espera que los tiempos de viaje sean menores en los ejes ambientales y mayores para el resto. Y la congestión, si es que no tuvieran los taxis, debiera ser menor en los ejes ambientales para los buses y mayor, dado que hay un número mayor de flujo en las vías aledañas. Luego tenemos resultados que son cambios directos e indirectos en el sistema de transporte, y como vimos en las clases, o como deberían haber visto en las clases con Alfredo, hay costos y beneficios de los proyectos. Este es un resumen un poco de lo que hablamos anteriormente. Se supone que todo esto es en pos de una menor contaminación, pero dado que es un tiempo súper acotado y una medida muy acotada espacialmente, no hay mediciones de contaminantes. En ese sentido, que el parque vehicular tenga 4 o 6 dígitos de restricción aporta mucho más a la disminución de la contaminación. Entonces, ahora vamos a la última parte, que son los beneficios y los costos de tipo social y beneficios y costos de tipo privado.
Vicente Olivares. Vicente Olivares. Vicente Allende. Acá estoy, profe. Vicente Allende. Ya. Sí, Ya. Vicente Allende. Ya Eh, no sé. ¿Qué beneficios de tipo social podríamos definir en este caso? O costos o beneficios económicos o privados. Dime, te doy todas esas alternativas. Beneficios y costos sociales o privados. Ahora tenemos un profe para pensarlo. Ya. Si a alguien se le ocurre entre medio, también puede levantar la manito. Porque hablamos de velocidades, de tiempos, de contaminación. Menor ruido Sí, menor ruido, menor contaminación acústica. Ese y sería el tipo económico, mayor uso de taxis para los privados. sí, ese sería un beneficio privado. En términos sociales, ¿qué pasaría si en realidad los buses fueran más rápidos en las vías? O sea, menor tiempo en el transporte público para llegar Claro. de un lugar a otro. Ujú, Y eso se traduciría en más tiempo para hacer las cosas propias, para estar en la casa, estar en el trabajo. claro, Más gasolina en el fondo después, más tiempo para ver Netflix. para uno mismo. Eh, ya, vamos a verlo. El aumento de la velocidad de circulación de los buses, que vimos que no era mucho, pero había, que es un beneficio directo para las personas que ocupan el transporte público. Hay un beneficio social por ahorro de tiempo y un beneficio social por la reducción de la contaminación. Esto sería en términos, si fueran altamente efectivas esta sola medida que es las actividades exclusivas, o sea, las ejes ambientales, más allá de toda la restricción vehicular que hay. Y eso sería un beneficio social directo por el ahorro en gastos médicos por enfermedades relacionadas. Como costos directos sería la operación del sistema, o sea, el término de poner cámaras, de poner carabineros a fiscalizar, hacer todo el trámite del curso y pago de multa. Y como habíamos visto, el costo social por aumento de los tiempos de viaje y congestión en las vías adyacentes, que no eran las vías exclusivas. De acuerdo a lo visto, ¿qué pensarían ustedes si es un buen proyecto, un mal proyecto? ¿Cómo clasificarían el proyecto? ¿Qué le mejorarían? ¿Qué le sacarían? ¿Lo mandarían a guardar? ¿Retarían al que se le ocurrió? Eh, Lo haría como Gabriel, en Providencia, ¿en pero dónde? los domingos, donde solo paso ciclovía y cerrar las calles nomás. Sí, yo estoy esperando que vuelvan las ciclorrecreovías. Me llovió en Ñuñoa y antes la ciclorrecreovía de Isla Raza era bacán, porque además unía a Lyon y uno podía llegar hasta el cerro Sí, en sí. bicicleta. La de Lion con Andrés Bello sigue. Eso sí, todos Sí, los domingos. pero el Lyon parece que desde el Lyon de Providencia, digamos. Ah, sí, de Sí, Providencia para Andrés Bello. sí, sí, eso está bueno. Eh, Camila, Camila Márquez. Voy a anotar a todos los que pusieron la cámara y no están, ¿ah? Gabriel,
No están. Ya, pero estamos, bueno, en resumen, se trata de un proyecto de tipo gestión de tráfico que afectará a los medios de transporte terrestres que circulan en la red de caminos de la región metropolitana, aumentando, se supone, la velocidad de operación del sistema y potencialmente produciendo un cambio en la partición modal, reduciendo la contaminación y la congestión. Este es como la buena intención del día anterior. El que trajo la idea se la vendió a la ministra con este speech, ¿ah? Que era un proyecto de tráfico, lo que significaba que era un proyecto, o sea, de gestión de tráfico, lo que significaba que era una poca inversión y que potencialmente produciría un cambio en la partición modal y eso llevaría a una mayor velocidad de operación del sistema y una reducción de la contaminación y la congestión. Eso. ¿Dudas, consultas, comentarios? Voy a dejar de grabar. ¿Y usted, profe, que cree que fue buena la medida o no? Ya, voy a dejar de grabar para esto. No. Yo creo que no, porque es o sea, es una medida súper de poco alcance que, o sea, para lo que se quería lograr, es una medida pequeñita, digamos, porque, claro, puede que aumente la velocidad de flujo de los micros en 6 cuadras, pero en el resto de la vía, o sea, en el resto de la red no hay más cambio. Y efectivamente al final igual se genera tacos porque la gente se da cuenta encima, digamos, que no puede entrar y trata de devolverse, o después entra y trata de devolverse lo antes posible. Yo creo que hay un tema ahí de información también que falta, digamos, para entregar herramientas para que la gente gestione su tiempo y sus viajes, porque si se encuentra con la cuestión encima, puede que la reacción no sea la mejor. Además de echar un par de pericos a la autoridad correspondiente por hacer cosas tan encima, digamos. Claro. Ya, ¿les queda claro lo de la tarea también? ¿Se pudieron poner de acuerdo por el WhatsApp? ¿Me mandan correos? ¿Los grupos cómo se los mandamos? ¿A su correo? Sí, Ya, perfecto. Profe, y nosotros mandamos y apenas nos manden, nos dicen las comunas que nos corresponden. sí, efectivamente. Ya. Bacán. Muchas gracias, profe. Ya pues, que estén muy bien. Que Chao, tengan profe, un cuídese, que buen esté bien. resto Chao, de profe, que esté semana. bien. Chao, Vale, profe, que le vaya bien, nos vemos. chao. Profe, que esté bien.